Y bien, amigos oyentes, continuando con nuestro camino de santidad que la Virgen María nos ha propuesto en Fátima, aquí desglosando este bello mensaje, pero además pidiéndole la gracia a ella, al Espíritu Santo, de que nosotros seamos capaces de hacer vida este mensaje en Fátima. Tenemos de nuevo al Padre Héctor Ramírez. Bienvenido, Padre, y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Marilena, gracias por esta invitación tan hermosa. Pues, Padre, en el anterior espacio veíamos que la invitación en el 9º peldaño era poner en práctica la palabra de Dios, recibirla, aceptarla y invitar al Espíritu Santo. ¿Y el 10º peldaño cuál es, Padre? Pues hay varias formas de llamarle. Le llaman los novísimos, le llaman las verdades escatológicas, las postrimerías, son las realidades últimas. Y empiezo con una frase que quizá algunos que ya tenemos alguna edad, a mí no me tocó, pero me lo contaba una religiosa, una monjita, que decía que cuando era pequeña en el catecismo le decían, hasta rima, por eso ya no se nos olvidará, dice, muerte, juicio, infierno y gloria, un cristiano debe tener siempre en la memoria. Entonces, y esas son las realidades, son realidades. No digo, oye, pues solamente se aplicarán a los que creen en la fe católica, no. Son las realidades que todos, de una u otra forma, lo vamos a encontrar. Por lo tanto, qué mejor que estar bien preparados. Así bien. Es. De este espacio no vamos a salir vivos. Así es. Todos vamos a salir. Todos tenemos la certeza que vamos a morir. Cristo quiso precisamente abrazar la muerte. La única que no abrazó la muerte porque ya había recibido las gracias de la redención por la misión que tenía encomendada es la Santísima Virgen. Por eso le llamamos en la Iglesia la dormición de la Santísima Virgen, sí. Porque ella no experimentó la muerte, sino que se duerme esta vida y es llevada en cuerpo y alma al cielo. Esa asunción, pues es una solemnidad mariana muy importante porque tiene una fuerza teológica increíble. Ella es la redimida, ¿no? Y ya el Dios Padre le había concedido esa redención antes de que viniera al mundo su Hijo, precisamente porque ella iba a ser la madre de su Hijo. Pues ahí queda claro que es una criatura, la Santísima Virgen, muy privilegiada, muy especial y muy importante para nuestra vida. Y digna de venerar, Padre, digna de reconocerla como nuestra mamá, no dejarla por ahí en el olvido. Así es, por lo tanto, volver a ella. Cualquier católico que se precie de ser buen católico no puede despreciar a la Madre de Dios, al contrario, si uno ama a Dios, amaremos lo que Dios más ama. Y Él lo que más ama, después de amarse a sí mismo en esa comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ama a su Santísima Madre, a su hija de Dios Padre, a la Madre de Dios Hijo y a la esposa de Dios Espíritu Santo. Bien, pues entonces vamos a hablar, en el mensaje de Fátima se habla del cielo, del purgatorio y del infierno. Son muy largos estos temas, pero al menos voy a hacer una pequeña síntesis y comienzo con el más agradable y que creo que tiene con la buena noticia. Con la buena noticia que nos tiene que motivar, ¿no? Sí. Y también la Virgen lo ha hecho así porque precisamente apenas se aparece el 13 de mayo y ella les dice, no tengan miedo, no les voy a hacer daño. Y la primera pregunta que le hace Lucía es, ¿y usted de dónde viene? Siempre con ese respeto, porque les impone mucho esa presencia bellísima, hermosa, soberana, pura, santa, espiritual, no sé cómo describirla porque yo no he tenido esa experiencia, que cuando se aparece la Virgen a los videntes, ¿no? Y entonces la segunda pregunta es, ¿y yo también voy para el cielo? Para mí, hago aquí un pequeño inciso porque es como una niña de 10 años que tenía Lucía en ese entonces, ¿cómo supo captar la pregunta esencial del corazón del hombre? ¿Y yo me voy a salvar? Sí. No, la pregunta esencial no es si voy a ser rico, si me voy a casar con un artista. Si me va a ir bien en los estudios. Eso, si voy a ser niña, ¿no? Tal, si soy guapo, si soy feo, si voy a tener muchos amigos o pocos, o si mi casa es grande o voy a vivir en el país que me gusta. No, esas son accesorias a la vida del hombre. La única pregunta es, importante, ¿y yo me voy a salvar? Porque he venido a esta vida, por lo tanto Dios me ha dado el ser, me ha dado un regalo, me ha dado la libertad, me ha dado el tiempo, me ha dado la gracia, me ha dado la iglesia, etcétera, la Virgen, Cristo, Y la pregunta es, ¿y yo con todo esto voy a conquistar
como decía San Pablo, ahora espero la palma de la victoria, porque he combatido el buen combate, porque he corrido la buena carrera, y entonces ahora espero la palma de la victoria, o mi vida habrá sido un fracaso, porque con todas las gracias que Dios me ha dado, pues yo no alcancé la eternidad. Bueno, entonces, y yo también voy para el cielo, y dice, sí vas. Imagínense qué certeza. Nadie de nosotros, piensen esto un poquito, nadie de nosotros puede decir en vida que tiene asegurado el cielo. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar en gracia, pero mañana puedo caer en desgracia, en un pecado mortal, porque soy débil, porque me dejé llevar por no sé qué. Entonces, nadie tiene asegurado el cielo hasta que no muera perseverando en la gracia de Dios. Y en cambio, fíjense, estos niños se les promete la vida eterna. Yo no me voy a extender mucho más, pero verdaderamente es para pensar. Y fíjense, no piensa solo en ella, porque le pregunta, ¿y Jacinta? Y le dice, también. Y Francisco, también, mas debe rezar muchos rosarios. Le pregunta por su amiga María, que no, al menos yo no tengo muchos datos sobre ella, y había muerto, y le dice, María está en el cielo. Y le pregunta, ¿y Amelia? Que también era una niña, parece ser que ya era más bien joven de aquella época, y le dice, esto nos tiene que hacer pensar, ¿y Amelia dónde está? Y dice, estará, le responde la Virgen, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. El cielo no nos cabe duda y a todos nos gusta y todos lo aceptamos. Nadie pone en duda que haya un cielo, o bueno, por lo menos los que tenemos fe y creemos. Pero el purgatorio sí que lo ponen en duda, incluso personas católicas y a veces algunos sacerdotes, afortunadamente no tantos, porque es dogma de la Iglesia Católica. Entonces, si me digo católica, debo aceptar los dogmas. Y si los acepto, también debo reconocer que yo entraré a algún lugar de estos y quiera el Señor que pueda yo pasar por el purgatorio para que de allí pueda pasar al cielo. ¿La Virgen María le deja ver a ellos el purgatorio o no? Solamente les hace el comentario de la amiguita de ella, que va a estar hasta el fin del tiempo. Pero cuando usted dice que esta niña, o la Virgen contesta que esta niña va a estar hasta el final del tiempo en el purgatorio, me lleva a pensar entonces que mi deber y una actitud o una obra de caridad es ofrecer mi sacrificio y mi oración por las almas del purgatorio. ¿Aplica esto? Es una obra de las 14 de obras de la misericordia, rezar por los fieles difuntos. Entonces, sí, y es muy necesario. Aquí no vamos a dar una cátedra porque sería muy largo. Cada uno de los temas nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a hacer un pequeño inciso sobre el purgatorio. El purgatorio sabemos que son las almas que mueren en gracia, pero que no han purificado las penas, o sea, las consecuencias de sus pecados que han cometido. Están en gracia, por lo tanto, porque la persona que esté en pecado mortal irá al infierno, y esto es una realidad. También el infierno existe. Cuento una anécdota del Padre Pío, ¿no? Un señor que así muy engreído, muy soberbio, le dice al grande Padre Pío, ¿no? Es muy humilde, pero el Padre Pío era muy claro, y no tenía miedo de las amenazas de nadie, ni del mismísimo demonio. Y entonces le dice, Padre Pío, yo no creo en la existencia del infierno. Y entonces el Padre Pío le responde con mucha paz. Le dice, no te preocupes, que lo conocerás cuando vayas ahí. Entonces, así es. Cualquiera puede decir. Tristemente, sí. Puedo negarlo, puedo decir lo que quiera, pero la realidad es una sola. Adelante, Padre. Así es, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar, porque Dios precisamente nos muestra el camino. Oye, hay cielo, hay purgatorio, infierno. ¿Qué escoges en cada una de tus decisiones? Y eso ya nos hace responsables, porque si no, claro, lo que está pasando en una sociedad como la de hoy, ¿no? El libertinaje y la justificación del mal, del pecado, del mal. Ahora yo creo que todos somos conscientes, porque tenemos ese instinto mínimo natural. Después tenemos la revelación de Dios que nos aclara todo. Pero, no sé, matar sabemos que no es un bien, o robar al prójimo tampoco es un bien. Y ahora al mal
se le llama bien, inclusive derecho universal humano. Y pongo un ejemplo, la ONU quiere poner como derecho universal humano el aborto. Pues fíjense hasta dónde ha llegado la prostitución de la conciencia o de la inteligencia del hombre, que el mal más grande que podemos hacer, que es matar, y encima a un ser humano indefenso y por sus padres, por sus propios padres, pues ese es el acto más perverso que puede existir, y las ofensas a Dios. Yo creo que esos pecados y después claman justicia al cielo. Claro, Padre. Y después vendría todos los pecados de la aberración que están los desórdenes de impureza, homosexualidad, lesbianismo, etcétera. Todo eso son de los pecados más grandes que ofenden a Dios. Bueno, todo esto, pues lógicamente tiene que ser ayudado para que cambien, porque si no, estas personas pueden tener una consecuencia gravísima, eterna. Entonces, precisamente, ¿qué ha hecho la Virgen con este mensaje? Ha mostrado lo que Cristo ya había revelado al mundo y confirmado, que hay un cielo donde Dios nos espera a todos. Esto es lo que Dios dice. Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, dice Cristo en el Evangelio. Entonces, Dios quiere que todo mundo llegue al cielo. Él no quiere castigar a nadie. Pero ¿qué pasa? El hombre no quiere amar a Dios. Libremente escoge no amar a Dios porque prefiere escuchar a Satanás. Bueno, entonces estábamos en el purgatorio. Son las almas que mueren en gracia, pero que tienen que purificar sus pecados que no purificaron en esta vida o que no repararon en esta vida. Están salvados, pero necesitan nuestra oración. Mucha oración para poder llegar al cielo, pero la purificación, algunos santos se han atrevido a decir que los sufrimientos del purgatorio son tan intensos como si fueran los del infierno. Lo que pasa es que en lenguaje humano es difícil expresar esto que ellos han visto. Es en cada decisión o escojo el amor o rechazo el amor. Y las dos tienen consecuencias. No hay decisiones neutras. Aquí en el mundo nos quieren hacer ver que tú puedes decidir cometer grandes errores y bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, al final te cambias un poquito o los mejoras y tal tu vida y el pasado no. Todo repercutirá en la eternidad, porque hay que recordarnos que todos somos peregrinos en esta vida. Nos queda muy poco tiempo, porque el tiempo del hombre pasa demasiado rápido. Los que ya vamos teniendo un poco de edad nos damos cuenta. Yo tengo 46 años y la verdad que entre los 20 y los 46 se ha pasado como vida, en un minuto, un minuto. Y yo creo que los que me están escuchando están diciendo efectivamente. Y cuando lleguemos a 80 años dirán, es que la vida se fue en un parpadeo. En un parpadeo. Y entonces el tiempo es demasiado rápido. Y más como lo estamos viendo ahora con estas velocidades, estreses y prisas, ni siquiera nos dan oportunidad de discernir hacia dónde voy, por qué voy de esa manera, qué es lo que estoy construyendo de cara a mi eternidad. Y bueno, pues es una oportunidad para hablar de estos temas y sobre todo suscitar. Entonces, el cielo es nuestra vocación. El cielo es lo que nos ha preparado Cristo. Yo, cuando me vaya, les prepararé las moradas. Y si no hubiera lugar, no se los diría. Pero precisamente todos estamos llamados al cielo. Y hay nuestro lugar para todos. Aquí viene el drama, el dolor del Señor y de la Santísima Virgen. Cuando ven que sus hijos optan por seguir al mentiroso, al traidor, el Satanás, y escoger un camino de perdición eterna. Yo les invito, precisamente como decía esta religiosa, ¿no? Meditar sobre la muerte. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, que recomiendo mucho a que tuvieran una experiencia de ejercicios espirituales ignacianos. Si alguien no los conoce, que investigue. Hay Casa Manresa, Padre. Los hacen regularmente y son excelentes.
pues es una experiencia porque precisamente él, con la inspiración de Dios, habla de estas realidades en las meditaciones y nos hace meditar sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte que llegará tarde o temprano. Tendremos un juicio y nos manifestaremos tal cual somos, no tal cual me imagino que soy o que la gente me dice. Ni tendré oportunidad de justificarme. No. Ahí estaré frente a la verdad que es Jesucristo y Él me dejará ver mi verdad sin justificaciones y sin nada. Ya no hay tiempo sino para recibir la sentencia. Qué terrible no estar preparados para ese gran momento, que deberíamos trabajar por él desde ahora para que ese día no tengamos miedo y estemos tranquilitos, reconociendo que Cristo viene por nosotros y nosotros podremos tenderle la mano, mas no, si he vivido una vida de pecado no voy a ser capaz ni siquiera de mirarlo a los ojos. Yo me imagino que voy a sentir vergüenza. Dios mío, me has amado tanto y yo te rechacé. Así es. Yo tengo una anécdota de Europa, porque ya tengo 25 años en Europa, y en varios países donde he vivido se repite este patrón, esta frase. Dice: Padre, qué buenos son los padres de ahora, los sacerdotes de ahora, dice, porque antes nos asustaban continuamente, eran muy malos estos sacerdotes porque nos asustaban con el infierno, con la muerte, que todo era pecado, tal. Y yo al inicio, cuando llegué a Europa, yo soy de México, pues me impresionó mucho, porque digo, efectivamente, ¿cómo pueden ser estos sacerdotes tan malos que solamente estaban hablando de las cosas terribles y feas y para asustar a la gente, y así la tenían a la gente totalmente asustada? Después de 25 años de vivir en Europa, me he dado cuenta que estos sacerdotes eran fieles al Evangelio y lo único que hacían era hablar de la realidad del pecado, de la existencia del infierno, de las consecuencias del pecado, de la eternidad, etc. Y por lo tanto, a la gente le incomodaba mucho y entonces ahora le gusta mucho que no se hablen de esos temas. ¿Por qué? Porque no interpela mi conciencia y así yo continúo a justificar, y estoy hablando a los católicos, a justificar dentro de la Iglesia Católica mis gravísimos pecados. Por ejemplo, lo que les decía: oiga, padre, ¿quién no puede tener un plan B en el matrimonio? Pues ya me aburrí de mi esposa, ¿por qué no puedo ir con una? Ahora en día, ¿por qué las mujeres no pueden tener también otro novio mientras sean buenas y amables con sus hijos y su marido? O no sé, o la pornografía, o el engañar en la empresa. ¿Cuánta gente se engaña en los negocios, los fraudes, etcétera? Y luego la política, no digamos la política, cuánto engaño. Yo, no voy a decir el país, pero dijo un político después de haber ganado las votaciones, dice: no se preocupen, que yo solamente voy a robar un poquito, ¿no? Como ya estamos habituados a que los políticos roban y bastante, pues oigan, yo solamente voy a robar un poquito, no se asusten, yo no soy de los malos, yo solamente un poquito me voy a llevar. Un poquito, medio malo. Pues ese medio malo, ¿a dónde va a parar? Entonces, todo esto para ver que muchas veces dentro de nuestra fe justificamos lo injustificable. Como decía María Elena, delante de Dios veremos nuestra vida tal cual es, y entonces no podremos responder a nada porque todo lo que nos muestre el Señor será verdadero. Lo bueno recibirá recompensa, lo malo recibirá su castigo. Aquí el problema está que si yo muero en pecado mortal, si no estoy en gracia, pues esa maldad, aunque no sea mucha, pero si es grave, no me permitirá entrar a la vida eterna. Si yo muero con un solo pecado mortal, no podré gozar de Dios en la eternidad jamás. Eso es muy grave. Padre, se nos acabó el tiempo. Ya, se nos ha ido. Bueno, así que bendíganos, Padre. Sí, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.